incluso estén pensando que el futuro de sus hijos no está tan claro como lo estaba antes de la crisis, que impera una mayor oscuridad y la inversión en educación no es tan rentable como lo era antes de la crisis. Y yo estaría encantada si las tasas de suicidio en España aumentaran con la crisis. Y estaría encantada porque esto significaría que la crisis económica afecta a la población, con lo cual deberíamos luchar por mantener los presupuestos sanitarios, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente esto no es cierto. Los datos lo que nos dicen que si hiciéramos una comparación de las tasas de suicidio en España antes de la crisis y después si hiciéramos la comparación con 2011, que es el último año para el que tenemos información, entonces por cada intervalo de edad las tasas han caído. Así que en cifras absolutas de casos de suicidios, las tasas han caído en la población. Y los efectos derivados de la crisis económica sobre las tasas de mortandad, por ejemplo, en el caso del suicidio, no son nada significativos y tampoco son visibles, de acuerdo con los datos que tenemos a nuestra disposición. Entonces, cabe pensar que tenemos algunos casos específicos de suicidio que se deban a la crisis e incluso aparecen los nombres en los medios de comunicación todos los días y todas las semanas. Pero eso no es estadística, eso no es lo que nos dice la estadística. Y si quieres ver cómo es la realidad, no deberías abusar de lo que se llama el data mining o la minería de datos. Pero si empiezas con los resultados que quieres obtener y después vuelves atrás sobre los datos, al final consigues lo que quieres, de tal manera que puedes demostrar cómo las tasas de suicidios en España han aumentado como consecuencia de la crisis. Pero eso no es a lo que yo quiero llegar. A lo que quiero llegar es que empezamos con una hipótesis y después los datos y a continuación pasaríamos a la fase de resultados. Pero si comparásemos la encuesta de la Nacional de 2006 y de 2011 y 2012, el porcentaje de la población que dicen que ahora tienen una mala salud es más bajo que antes de la crisis. En 2006, un 25% de la población adulta de España llegó a decir que su autovaloración de su estado de salud estaba mal o muy mal, y lo mismo es de aplicación a la depresión y la ansiedad de cualquier otro problema mental, de 11 a 7, del 11 al 7%. Entonces tampoco tenemos unos efectos tan claros hasta el momento. No tenemos un efecto muy claro que derivado de la crisis económica. ¿A qué se debe? A los indicadores, porque los indicadores que tenemos ahora mismo no son lo suficientemente válidos, o porque no son lo suficientemente precisos, quizás. ¿Hay un empeoramiento de la salud de la población por debajo de sus indicadores? ¿O es que realmente esto es algo que no tiene nada que ver con el sistema sanitario? Quizás sean las condiciones de vida, las condiciones de la vivienda, el nivel de renta o la pobreza. ¿O se debe quizás a las redes sociales y al papel que desempeñan las familias en España y en los países del sur de Europa? Es decir, es como si fuese una especie de red de seguridad, la red que ofrece la familia o el estado del bienestar.
que sí que resulta más visible, sin ninguna duda, es el efecto que tiene la crisis económica, pero en lo que se refiere al gasto sanitario o en los presupuestos de sanidad o incluso en los recortes. Eso está claro, ¿verdad? Está claro en España, como ustedes ya saben perfectamente bien. Los recortes presupuestarios desde el año 2010, con listas de espera cada vez más largas, y no tenemos mucha información sobre eso, pero cabe pensar que sí que están aumentando estas listas de espera, o bien los recortes salariales que afectan a los profesionales y, evidentemente, el sistema de copago. Puesto que la salud o la sanidad pierde prioridad en la agenda política. Y las medidas a corto plazo están adquiriendo una mayor preferencia respecto a otras acciones intersectoriales. Y debido a ello, los primeros programas que fueron quitados de en medio fueron los programas intersectoriales, algo sobre alimentación, había otros sobre educación escolar, etcétera. Como saben, hemos tenido recortes en el presupuesto sanitario, pero lo peor es qué es lo que va a suceder en el futuro. Porque, de acuerdo con el programa de estabilidad de España, que se publicó hace un mes en su última versión, vamos a tener una reducción del gasto en sanidad pública que va a pasar del 6,3% del Producto Interior Bruto en 2011 y va a bajar hasta el 5,4% del Producto Interior Bruto en un horizonte temporal de 2016. Es una reducción aproximada de un 21%, que es mucho. Y también es mucho porque el propio Producto Interior Bruto está bajando. Pero este es el riesgo real que corremos. Así que no lo que ha sucedido hasta el momento, sino qué es lo que va a suceder en el futuro. Porque los primeros recortes son más fáciles de llevar a cabo. En el sector público es fácil aplicar recortes a lo que son ineficiencias evidentes en el sistema, lo cual, empezaron con el 10% de los salarios de los profesionales, pero el superar esas reducciones ya empieza a plantear peligros y también plantea preocupaciones. Y digamos que parte de estas reducciones no es que sean endógenas, es decir, nosotros no tenemos a la troika aquí. Bueno, quizás sería una buena idea, tal y como decía antes Juan. Bueno, quizás sería una buena idea tener una troika que fije objetivos para España, aunque no lo sé. Pero el hecho es que parte de nuestras reformas, aunque no tengamos una troika, es decir, estas personas que llevan traje negro, bueno, pues sí que tenemos las autoridades que se encargan de ello. El Real Decreto 60 de 2012, me imagino que todo el mundo lo conoce, marca un antes y un después en lo que se refiere a la aplicación de restricciones al sector sanitario y también en otros sectores. Bien, esta es una diapositiva que tiene que ver o que nos enseña cuál es el impacto de los cambios en el sistema de copago que se incluyen en el decreto real de 2012, que es de aplicación a las recetas del Sistema Nacional de Salud. Estos son datos mensuales correspondientes a cada una de las comunidades autónomas de España. Bueno, no están todas, pero bueno, no importa. Desde enero de 2003 hasta marzo de 2013 son los datos mensuales.
sé si observan algo aquí. ¿No hay algo que resulte evidente aquí, que se pueda ver a primera vista? Bueno, yo no creo que sea necesario que introduzca estas líneas rojas, puesto que incluso sin esas líneas rojas podemos ver en qué mes se puso en marcha el sistema del copago. Así que en algunas de las comunidades autónomas, como en Cataluña, donde aparte del sistema de copagos del Estado también se cobraba €1 por receta, allí el efecto que vemos es este. Y esta es una estimación que llevamos a cabo junto con Jaume Puig, donde hicimos la estimación de un efecto de un 24% de caída en el número de recetas en 10 meses. Un 24%, que es mucho. Y como grupo de control, podemos analizar este caso de aquí, que corresponde al País Vasco, donde no se aplicó la fórmula del copago, o por lo menos no se ha aplicado hasta el momento. Así que no hay que analizar estas tablas estadísticas para ver si es significativo o no. Lo que es evidente es que se da un salto en casi todas las comunidades autónomas. Y esto es un hecho que nos hizo plantear lo siguiente: ¿cuál es la consecuencia de estas reducciones aplicadas a la sanidad? ¿Quién está reduciendo el uso de los medicamentos y qué tipo de medicamentos están recortando? No es lo mismo reducir insulina para diabéticos que el reducir estatinas para una persona que tiene elevados niveles de colesterol o que los tiene un poco altos, vamos. Y después tenemos otro tipo de efecto que tiene que ver con la distribución de las rentas. Entonces empezamos con un índice concreto y vamos a acabar con una distribución de renta mucho más concentrada. Según Eurostat, somos el cuarto país de los 27 países de la Unión Europea, somos el cuarto país donde tenemos una mayor concentración de rentas. Después de Letonia, Bulgaria y Portugal, creo que es. Y nosotros ocupamos la cuarta plaza. Pero antes del inicio de la crisis estábamos en una zona intermedia. Tenemos un coeficiente del 31% y ahora hemos subido a un 34%. Y esto comparado con Suecia o con Noruega o con los países nórdicos es desde luego una brecha muy, muy grande. Y ellos más o menos están en torno a 20, 22 o 23. Y esto ya me lleva hasta otro tema, y que es un asunto que me gustaría plantear aquí. Entonces, en teoría, tenemos un sistema fiscal que se encarga de la progresividad de la distribución de rentas a través de lo que se llama un sistema de tributación progresiva. Y los sectores tales como la educación y la sanidad, los sectores que gastan, no son los responsables de redistribuir las rentas. No es su responsabilidad, no es su tarea. Pero teniendo en cuenta que el sistema fiscal está haciéndose cada vez más regresivo y que los impuestos indirectos son los que desempeñan un papel mucho más destacado en el país, esto no depende de nosotros, sino que depende en parte de lo que esté pasando fuera de España. Digamos que es un problema generalizado que afecta a muchos países europeos. Y quizás sea, por lo tanto, una buena idea que el sistema sanitario se responsabilice de la redistribución de los ingresos a